Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 5, en un tema titulado Un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Lucas 13, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Señor, háblanos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender este pasaje bíblico y poder aplicarlo adecuadamente a nuestras vidas, dándote siempre la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas veces los cristianos juzgamos a la ligera las desgracias que les ocurren a otros, o las desgracias que nos ocurren a nosotros mismos. Pensamos que esas desgracias se deben a los juicios de Dios sobre las personas pecadoras, y le damos gracias al Señor que aquella desgracia no nos tocó a nosotros y podemos seguir viviendo tranquilos. Pensamos, por ejemplo, utilizando la desgracia que acaba de pasar en el campo cristiano Mystic Camp, ahí en Kerrville, Texas. Creo que la mayoría se enteró de esa inundación, como en pocas horas el río Guadalupe subió su caudal 6, 7, 8 metros, y las niñas que estaban en ese campamento, ahí en los dormitorios, el agua comenzó a subir. Algunas de las pequeñas fueron arrastradas por la corriente, y algunos por ahí comienzan a juzgar. No, es que el gobernador de Texas, seguramente fue un juicio sobre los líderes del campamento, porque tal vez tenían una teología torcida. Señor, eso fue un juicio tuyo sobre ese campamento. Gracias, Padre, que aquí en Tlalnepantla no llovió tanto. Y comenzamos a juzgar a la ligera las desgracias que les ocurren a los demás. Comenzamos a apuntar el dedo sobre alguien que está enfermo, que está muriendo de una enfermedad terminal, y decimos a la ligera: seguramente es por su pecado. Seguramente es porque él se alejó del Señor. Es más, comenzamos a veces a decir: se lo merece. Y aquí, como la parábola del fariseo que explicó Jesús, nos damos golpes de pecho y empezamos a decir: oh, gracias, Señor, que yo no soy pecador como este borracho, como esta persona que se alejó de tus caminos, Señor. Gracias que yo sí estoy cerca de ti, Señor. Y comenzamos a justificarnos a nosotros mismos. Vamos a estudiar en este pasaje cómo piensa Dios acerca de este tema, y vamos a aclarar estas preguntas. ¿Será que Dios juzga a los pecadores de una forma especial y a otros que no son tan pecadores no los juzga de la misma forma? Vamos a adentrarnos al texto bíblico. Vean el verso 1, Lucas 13, verso 1. Dice: en este mismo tiempo, en el tiempo donde Jesús estaba predicando todo lo que nos enseñó en el capítulo 12, estaban allí algunos, no sabemos si eran sus discípulos o de los discípulos cercanos a Jesús, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Al parecer, algunos adoradores judíos de Galilea fueron condenados por el malvado gobernador Pilatos, tal vez porque estos adoradores judíos pertenecían a un partido político antagonista a los romanos. El partido político de los celotes, por ejemplo, que era un partido judío, odiaba al imperio romano y causaba rebeliones y hablaba cosas terribles en contra de los romanos, por lo cual los romanos perseguían a los celotes y muchas veces los asesinaban.
Sin embargo, este incidente del versículo 1 no tiene muchos registros en la historia. Un comentarista dice que no se sabe nada de este incidente, pero que según el historiador Flavio Josefo, en el documento Vida, capítulo 92, los judíos de Galilea se sublevaban frecuentemente contra el gobierno romano. Tal vez estos galileos fueron los que participaron en aquella rebelión. Se nos dice en el versículo 1 que fue Pilato quien había mezclado la sangre de estas personas, de estos adoradores galileos, judíos, con los sacrificios que ellos llevaban. Este fue un asesinato que se perpetró en el templo judío, en el templo de Herodes. Estas personas vinieron con sus animales, con sus corderos, con sus ovejas, sus tórtolas, sus palominos, diferentes clases de aves, para ofrecer los sacrificios que le ordenaba la ley judía al pueblo. Recuerdan ustedes, en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, se enumeran una serie de sacrificios donde el adorador tenía que derramar la sangre del animal, ahí en el altar, en el templo. Entonces Pilato parece que lo sorprende en el templo, manda a los soldados romanos y comienzan a asesinar a los adoradores, de tal manera que la sangre de los animales se mezcló con la sangre misma de los adoradores. Como les decía hace un momento, nadie sabe más de este incidente, no podemos especular, pero investigando un poco, encontré un comentario interesante de un teólogo, Cirilo de Alejandría, del siglo IV y V, y resulta que Cirilo, al estudiar este versículo de Lucas 13:1, hace un comentario extraordinario. Parece que Cirilo sabía lo que pasó en este incidente de Lucas 13:1. Se los voy a leer. Dice así el comentario de Cirilo de Alejandría, lo cito, y dice así: los galileos que se mencionan en este versículo eran los sectarios de un tal Judas de Galilea, de los que hace mención Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, diciendo que no se debía llamar Señor a nadie. Parece que había un tal Judas de Galilea que tenía sus discípulos, y entonces Judas les enseñaba a sus discípulos que no le llamaran Señor a nadie, porque solamente Dios es el Señor. Continúa Cirilo, dice: por lo que muchos de ellos que no reconocían al César como a Señor fueron castigados por Pilato. Decían también que no convenía ofrecer a Dios otras víctimas que las designadas en la ley de Moisés, por lo que prohibían ofrecer las víctimas establecidas por el pueblo por la salud del emperador y del pueblo romano. Es decir, cuando el emperador romano se enfermaba o se enfermaba su esposa o sus hijos, ellos les pedían a los judíos que ofrecieran sacrificios a favor del emperador, pero este grupo de judíos, estos no ofrecían sacrificios por el César, para nada, porque lo consideraban un pagano. Y termina Cirilo diciendo: creyendo el vulgo que estos galileos habían padecido con justicia este castigo, porque habían escandalizado al pueblo y excitado el odio de los súbditos contra los magistrados, contaron esto al Salvador. Es decir, los otros judíos que no eran de este grupo de Judas de Galilea, condenaban al grupo de los discípulos de Judas de Galilea. Decían: no, ellos son unos rebeldes, nos han metido en problemas con los romanos porque no le dicen Señor al César, son unos pecadores, qué bueno que los mataron. Eso decían otros judíos que no pertenecían a su grupo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Vamos a Lucas 13, versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ustedes piensan que estos galileos, los que murieron en el templo, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Usted qué dice? ¿Eran más pecadores estos que mandó a asesinar Pilatos porque eran unos rebeldes, pertenecían al partido de Judas de Galilea, o a los celotes, eran unos groseros y merecían la muerte? ¿Serían ellos más pecadores que todos los demás galileos? La respuesta está en el versículo 3. Jesús dice: no. Diga conmigo: no. Claro que no. La respuesta era obvia. Aquellos galileos asesinados en el templo por su rebelión no eran más pecadores que todos los demás galileos que los estaban juzgando, porque la Biblia enseña que todos los hombres somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3 como una ilustración. En Romanos capítulo 3 el apóstol Pablo
está comparando a los nuevos cristianos, a los cristianos recién convertidos, con los judíos que todavía no se han convertido, o con los gentiles que todavía no se han convertido. Porque los primeros cristianos que se convirtieron en el ministerio del apóstol Pablo, algunos de ellos comenzaban a murmurar y a decir: qué bueno que ya somos cristianos. Jesús nos ha librado de la condenación eterna. Nosotros ahora somos hijos de Dios, no como estos pecadores. Merecen el infierno. Por eso les dio artritis reumatoide. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a este grupo de cristianos radicales? Romanos 3, 9 al 12. Léalo conmigo en voz alta. ¿Qué dice? ¿Qué pues? A ver, dígalo. ¿Qué pues? En voz alta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Muchos judíos en los tiempos de Jesús creían que los desastres naturales, la muerte repentina, las enfermedades terminales, los accidentes en los caminos que provocaban la muerte, algunos, eran debido al desagrado de Dios por ciertos pecados en particular. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 7, uno de los amigos de Job, Elifaz, le hace una pregunta a Job. Porque este hombre, Elifaz, que por cierto eran unos amigos terribles, como dice el dicho: con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, Job? Entonces Elifaz pensaba así, pensaba que las desgracias naturales, los desastres, las muertes repentinas eran debido al pecado de las personas. Y en Job 4, versículo 7, Elifaz le dice a Job: recapacita ahora, Job, recapacita. ¿Qué inocente se ha perdido? A los inocentes no nos pasa nada. Nunca tenemos accidentes, nunca nos morimos de un infarto, nunca tenemos enfermedades terminales, porque somos santos. ¿En dónde han sido destruidos los rectos, Job? Ahí está en Job 4, 7. Y en el Nuevo Testamento este pensamiento perduró hasta el siglo I. Vean Juan capítulo 9 en sus Biblias. Porque los discípulos pensaban igual que Elifaz, e igual que muchas personas que opinan que las desgracias le ocurren a las personas por su pecado. Juan capítulo 9, versículo 1. Dice el Evangelio: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuál era la tesis de los discípulos? Que este muchacho estaba ciego por su pecado o por el pecado de sus padres. Verso 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que cuando una persona nace con un defecto físico, no se debe a su propio pecado ni al pecado de sus padres, ni tampoco es un castigo de Dios. Es que el niño nació con una deformidad, es un castigo por el pecado de sus padres. No te atrevas a decir eso. No te atrevas a juzgar de esa manera a ese bebé ni a sus padres. No, es que ese jovencito quedó sordo, ciego, tuvo el accidente ahí en la autopista, es seguramente por su pecado o el pecado de sus ancestros. Nunca te atrevas a proferir un juicio así. Vamos a avanzar al versículo 13, por favor. Lucas 13, versículo 3. Lucas 13, verso 3. Jesús aclara aquí el punto. Nos dice: no es así. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los galileos del versículo 1 no debían ser juzgados tan a la ligera, y quienes los condenaban debían ocuparse de su propio pecado. No debían ocuparse de juzgar a los demás, de decir: esta persona le pasó tal desgracia y este accidente por sus pecados. Nunca juzguemos así tan a la ligera, hermanos.
Nunca juzguemos por las declaraciones de los demás o cuando veamos a pecadores ofender a Dios y después nos gusta juzgarlos porque algo les pasó y muchos hasta se alegran. Qué bueno que les pasó, se lo merecían, son unos pecadores. Gracias, Señor, que yo no estuve en Kerrville, a las orillas del río Guadalupe. Nunca nos atrevamos a decir estas cosas. Ocupémonos mejor de nuestro propio pecado. Dile a la persona a tu lado: no te ocupes del pecado de los demás, ocúpate del tuyo primero. Lamentaciones capítulo 3 versículo 39. Lamentaciones 3:39. Búsquenlo mientras lo buscan. Les insisto, nunca juzgues a otros por las enfermedades o desgracias que les pasen. Nunca los juzgues a la ligera. Es que le pasó aquello porque se fue de la iglesia. Aquel jovencito cayó en el hospital por su pecado, seguramente trae un pecado oculto, por eso está ahí enfermo en el hospital, por eso murió tal persona. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo es muy claro, nos está diciendo: no cometas ese pecado. No añadas pecado al pecado, no juzgues a los demás por las cosas que les pasan, no llegues a conclusiones simplonas, pecaminosas. Preocúpate mejor, ¿por qué? Por tu asunto, por tus pecados. Lamentaciones 3:39, vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué llegas a conclusiones y conjeturas equivocadas? Laméntese el hombre, ¿en qué? En su pecado, en su pecado. Entonces, regresando a Lucas capítulo 13, versículo 3, aquí Jesús nos hace una advertencia que va a aparecer también en el verso 5 y nos dice: no son así las cosas, no juzguen a la ligera, antes bien les digo, si no se arrepienten ustedes, todos van a perecer igualmente. De manera que es mejor arrepentirse cuando hay tiempo que ser alcanzado por alguna situación de enfrentarnos al juicio de Dios en la eternidad. Vamos al versículo 4 ahora, hermanos. Vamos a avanzar al verso 4. Jesús pone otra ilustración para explicar el mismo principio. Lucas 13:4 dice Jesús: aquellos 18, ¿se acuerdan de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿De qué está hablando aquí Jesús? No hay muchos datos, igual que en el versículo 1, no tenemos muchos datos. Lo único que sabemos es que Siloé era un área en el extremo sur de Jerusalén donde había un estanque, y ahí en ese estanque, de acuerdo a algunos historiadores, el Imperio Romano mandó construir un acueducto. Y podemos pensar, de acuerdo a otros documentos del siglo I, que el Imperio Romano no contrataba romanos como obreros en los trabajos más sucios y más bajos. ¿A quién contrataba el Imperio Romano? A judíos, eran sus esclavos, claro. Entonces el Imperio Romano seguramente contrató aquí a estos pobres, a los cuales les cayó la torre de Siloé, que lo más probable es que eran judíos, que se vendieron por un salario para empezar a hacer el acueducto. Entonces, cuando ellos se vendieron y comenzaron a construir el acueducto con palas y picos, ¿qué dijeron los otros amigos judíos? Te vendiste a Roma. ¿Cómo es posible que nos hayas traicionado? Estás haciendo acueductos para los romanos, por 2 pesos estás trabajando para ellos, eres un traidor. Y aparentemente, en algún día de aquellos, tal vez por un temblor o estaba mal construida esta torre, les cayó en la cabeza y los mató a los 18. ¿Y qué dijeron todos los demás? ¡Qué bueno que se murieron! Se lo merecían por traidores. Otra vez la pregunta en la mente de las personas tenía que ver con la conexión entre la desgracia y la iniquidad, la desgracia y el pecado. Y Jesús contesta claramente que esta calamidad no es la forma que Dios usa para castigar a un grupo de personas malvadas, sino que es una advertencia para todos los pecadores, para todos los pecadores. De hecho, todos nosotros tendremos que comparecer un día ante el tribunal de Cristo. Todas las personas, creyentes y no creyentes, tendremos que darle cuenta a Dios de nuestros actos. Lo creas o no lo creas. Aquí hay amigos ateos, amigos agnósticos. Lo creas o no lo creas. Si tú dices Dios no existe, todo es dinero, todo es asuntos materiales en la vida, el día que tú mueras, lo creas o no lo creas, vas a enfrentarte delante de Dios y Dios te va a pedir cuenta de tu vida.
Así dice Hebreos 4, versículo 13, se los leo, búsquenlo. Hebreos 4:13, dice el autor de Hebreos: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Dile a la persona a tu lado: ¿le vas a dar cuenta a Dios? Y cuando lleguemos a darle cuenta a Dios, vamos a llegar así delante de su trono. A ver, Juan Pérez, abran los libros. Aquí dice que tú eras borracho, caíste en adicciones a los 19 años. Aquí dice que andabas en fornicación a los 25, 27, 29. Luego caíste en pornografía. Luego aquí a los 24 alguien te predicó el evangelio, te hablaron de Cristo, pero tú lo rechazaste, Juanito, y seguiste en tus adulterios, mentira, robo, fraude. La paga del pecado es la muerte. Juan Pérez, estás condenado al infierno, a la condenación eterna. Tienes que pagar por tus actos, tienes que pagar por tus pecados, porque Dios es un Dios justo y es un Dios santo. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, Juan Pérez? Oh, Señor, al infierno, porque nuestro Dios es santo. Él es justo, nadie se va a burlar de Dios. Los secuestradores que se salen con la suya aparentemente y cobran rescates multimillonarios y comienzan a lavar el dinero con negocios inmobiliarios, eso se da mucho aquí en México, y nadie los capturó, pero vivieron vidas miserables porque nunca conocieron al Señor, y el día de su muerte tienen que darle cuentas a Dios. ¿Estás listo para darle cuentas a Dios por tu pecado? La única forma de llegar a darle cuentas a Dios y poder ser perdonado es a través de Jesucristo, porque Él en la cruz pagó por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados inocentes y justos. Panchito López, a ver, abran los libros. Fornicación, adulterio, mentiras, robo, secuestro, Juanito. Pero a los 32 años, ahí en el reclusorio norte, alguien te habló de Jesucristo y tú quebrantaste tu corazón. Juan, aquí dice que eres culpable y mereces el infierno. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, Juan? Señor, yo soy culpable, pero traje a mi abogado. Y en ese momento Jesucristo aparecerá, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Jesucristo dirá: yo pagué por la vida de este hombre. Entonces Dios te declarará inocente, inocente. Qué precioso es nuestro Dios. Terminamos con el versículo 5, Lucas 13:5. Jesús una vez más los corrige. Les corrige a aquellos judíos que juzgaban a los 18 que fueron asesinados. Bueno, no asesinados, sino les cayó la torre en la cabeza. Fue un accidente. Y los demás amigos judíos los estaban juzgando. Y Jesús les dice en el verso 5, digan conmigo: no los juzguen así. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Una condición fundamental para el perdón de pecados y la salvación, además de la fe en Cristo, es el arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. La palabra griega metanoía, apúntala, metanoía, que significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección. Yo antes amaba el pecado, me regocijaba en la lascivia, me regocijaba en el amor al dinero, pero ahora que he conocido a Cristo, el Señor me ha concedido el milagro más grande: creer en Jesús como Salvador y Señor y arrepentirme. Y ahora ya no voy en la dirección del pecado, ahora he cambiado mi dirección 180 grados y ahora amo a Jesús con todo mi corazón. Lo quiero adorar, amo su palabra con toda mi alma, y cuando recuerdo mis pecados me comienza a dar náuseas. Oh, ¿cómo es posible, Señor? Te ofendí tanto. Gracias, Padre, por haberme perdonado. Esa experiencia de la fe y del arrepentimiento en la Biblia se describe como la experiencia del nuevo nacimiento o la conversión, que se describe en Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo.
Señor, pero yo soy erudito de la ley, conozco los 613 mandamientos, nunca le he fallado a mi esposa, soy un gran religioso, conozco toda la Torah. Nicodemo, no has entendido nada. La religión no salva. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y el nuevo nacimiento no solamente es una doctrina, es una experiencia. ¿Has tenido toda esa experiencia, hermano? ¿Cómo fue tu experiencia? Aquí podrían pasar muchos hermanos a platicar cómo fue su experiencia. Y vamos a escuchar algo parecido, no igual, pero muy parecido, en donde el Señor Jesucristo entró a nuestro corazón. Alguien nos predicó el Evangelio. El Espíritu Santo trajo una convicción de que eras un pecador, de que no merecías nada más que el infierno y que separado de Dios no ibas a hacer nada en la vida. Caíste de rodillas, te arrepentiste, clamaste a Cristo. El Espíritu Santo entró en ti y comenzaste a seguir a Cristo porque lo amas. ¿No es verdad? El nuevo nacimiento se asemeja al nacimiento de un bebé. Ya lo hemos explicado en otras conferencias. Cuando nace un bebé, ¿qué hace? Llora, llora y llora y llora y llora. Es igual el que nace de nuevo. Llora y llora y llora. ¿Por qué llora tanto el hermano? Porque está naciendo de nuevo. Llora de arrepentimiento, de dolor por su pecado, pero también llora de alegría, de que el Señor Jesucristo lo perdonó y pagó por él en la cruz del Calvario. Es una doble mezcla de dolor por el pecado y de gozo abundante porque Cristo nos rescató. Cuando nace un bebé, todo el mundo lo presume. Miren a Cheto, qué bonito salió Cheto, con los ojos cerraditos, todo así, morenito, prietito, gordito. Y la mamá lo ve precioso y lo presume a las tías, a los primos, a toda la familia. Igual cuando tú naces de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, quieres presumir a Cristo a todos, quieres hablarles de Cristo a todos. Y lo tercero que hacen los bebés cuando nacen es que piden, ¿qué? La papichi, ¿verdad? La lechita materna. ¿Y cada cuánto tiempo piden la leche materna las que son mamás? ¿Cada qué? ¿2 veces al día? No, cada 2 horas, cada media hora. A veces el bebito necesita lechita constante. Igual el que nació de nuevo viene a la palabra, a la leche de Dios, no adulterada, la cual puede salvar nuestras almas. Se devoran la Biblia. El otro día un muchacho de Mérida nació de nuevo y me marcó por teléfono. Pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Chucho? Pastor, es que ya entendí el Evangelio, porque no lo había entendido. Y le dije, ¿qué pasó? Estoy llorando mucho, no sé qué me está pasando, pastor. Siento que amo a Cristo. Y me dice, llevo 3 días sin dormir porque ya leí el libro de Ezequiel 5 veces. Le dije, ¿le entendiste? No entendí nada, pastor, nada. Pero yo siento que amo a Dios. Ese muchacho se quería devorar la Biblia. Y en 3-4 días leyó el libro de Ezequiel. No sé por qué el Señor lo llevó a leer Ezequiel, no entendió nada. Pero tenía tanta hambre de la Biblia. Y ese muchacho devoró la palabra en pocos meses. Y quería servir en la iglesia. ¿Qué le pasó a nuestro amado hermano? ¿Qué le pasó? Si antes era un pecador. ¿Qué le pasó? Ahora es un pecador redimido. O un santo que no peca. Que sí peca, pero es santo. Porque los santos todavía seguimos pecando, ¿verdad? Versículo 5 otra vez. Dígalo conmigo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué necesita la humanidad? Arrepentirse. ¿Qué necesitan los padres de familia? Arrepentirse. ¿Qué necesitan los incrédulos? Arrepentirse. ¿Qué necesitamos los cristianos nacidos de nuevo? Arrepentirnos. Ahí el verbo arrepentimiento o arrepentís se encuentra en un tiempo verbal en griego muy interesante, que es un presente continuo. Es decir, si lo leemos en el original griego, diría Jesús antes, si no se continúan arrepintiendo constantemente todos los días de su vida, todos van a perecer. El arrepentimiento no es un asunto nada más para los incrédulos o en el momento que tú naciste de nuevo. El arrepentimiento es todos los días. Apunta esta pregunta en tu cuaderno. ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas llorando delante de Dios, arrepentido por tu orgullo? ¿Cuándo fue la última vez? Contesta, cada quien en privado. Contesta la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas, arrepentido, arrepentida, llorando delante del Señor, pidiéndole que cambiara tu corazón, que extirpara ese tumor cancerígeno de pecado de tu alma, que te pusiera un corazón de carne, que quitara el corazón de piedra? ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón y te arrepentiste por tu orgullo? ¿Yo orgullo, hermano? ¿Orgulloso yo, hermano? Sí, tú. Porque todos tenemos orgullo.
El pastor puritano Thomas Watson explica detalladamente en su extraordinario libro The Doctrine of Repentance, ya se tradujo al español también, La doctrina del arrepentimiento, de Thomas Watson. Este pastor nos explica lo que es el verdadero arrepentimiento, lo explica en 6 etapas importantes que deben cumplirse para saber que el pecador realmente se ha arrepentido, genuinamente ha habido un arrepentimiento. Y el pastor Watson nos explica que si falta una de estas 6 etapas, en realidad no se ha arrepentido la persona. Las voy a mencionar muy brevemente y voy a añadir un versículo para que cada uno de nosotros haga un autoexamen con la ayuda del Espíritu Santo, porque todos estamos luchando con el pecado, ¿no es verdad? ¿O hay acaso aquí algún querubín, un serafín que levante la mano? Si hay un serafín que se suba a predicar mejor, porque yo también soy pecador, perdonado por la sangre de Cristo, pero también soy pecador. 6 etapas breves. Número 1, la primera etapa es reconocer nuestro pecado. Reconocer nuestro pecado, como el hijo pródigo allá en Lucas 15, 17. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Le pidió la herencia al padre anticipadamente, lo cual de por sí ya era un gran pecado. Tomó la herencia, sus millones, y se fue al mundo, a las fiestas, a los casinos, a la fornicación. Derrochó todo el dinero en pocos meses, y cuando no tenía para comer, terminó trabajando en una porquería, en un lugar para puercos, comiendo comida de puercos. Y ahí en ese lugar dice la Escritura que volvió en sí. Lucas 15, 17, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Soy un pecador, mi vida no vale nada. Soy nada delante de Dios. Señor, reconozco mi pecado. Fui un soberbio, fui un orgulloso, amé el dinero. Etapa número 1, reconocer el pecado. Si tú no reconoces el pecado, no hay arrepentimiento, hermano. Hermano, ya no trate así a su esposa. Mire cómo le grita. Yo no le grito a nadie, ni a ti tampoco, vieja. Hermano, no reconoce su pecado, no reconoce su pecado. Oremos a Dios que el Espíritu Santo nos revele nuestro pecado. Etapa número 2, el pastor Watson dice que no basta solo con reconocer nuestro pecado, sino, número 2, sentir dolor por nuestro pecado. Sentir dolor por nuestro pecado. Salmo 38, 17 y 18 dice el salmista: pero yo estoy a punto de caer, mi dolor está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Al salmista le está doliendo su orgullo, su soberbia, su lascivia, su maldad, su incredulidad. Le duele en el alma. Lo alcanza a ver en el Salmo 38, 17 y 18. No basta con reconocer: sí, hermano, sí, hay orgullo en mí. ¿Y qué? No sirve de nada reconocer tu pecado. Debes pedirle al Señor que haga pedazos tu corazón. Y si no te duele tu pecado, pídele al Espíritu Santo que quebrante tu corazón. Tal vez necesitas que el pastor vaya por ti en la cueva donde tú estás metido, porque eres una ovejita bastante rebelde que te has alejado del camino del Señor, y sería prudente decirle: Señor, ven, y si es necesario que me rompas la patita, rómpemela. Necesito sentir dolor por mi maldad, Señor. Necesito llorar por mis pecados. El pastor Watson dice que no basta solo con reconocer nuestro pecado y sentir dolor por nuestro pecado, sino que plantea una tercera etapa, que es confesar nuestro pecado. Confesar nuestro pecado, dice Primera de Juan 1, versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar el pecado delante de Dios, y muchas veces delante de las personas que hemos ofendido. Confesar el pecado. Confesar, la palabra homologeo en griego, que significa ponerte de acuerdo acerca de lo que Dios dice que es pecado. Si Dios dice que mirar a una muchacha con ojos de lascivia es pecado, eso es pecado, punto. Si Dios lo clasifica como adulterio, es un adulterio, punto. Yo no voy a negociar con Dios. No voy a negociar, no me voy a justificar. Eso es pecado. Eso es lo que tú dices que es pecado. Yo lo creo, Señor. Yo confieso mi pecado, Señor. Confieso, Señor, que tengo un problema con la lascivia. Vengo a confesarlo. Me duele, lo reconozco, Señor.
El pastor Watson nos dice que no es solo suficiente con reconocer nuestro pecado, sentir dolor y confesar nuestro pecado, sino que en cuarto lugar, él habla de tener una vergüenza profunda en el alma por nuestros pecados, avergonzarnos delante de Dios por nuestro pecado. Ezequiel 43, versículo 10, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Y le dice el Señor a Ezequiel, avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Avergüéncense. No podemos venir delante de Dios y decir, Señor, si yo reconozco mi pecado, Señor, sí, es cierto, soy un mentiroso, soy una mentirosa. Me duele, sí me duele un poco mi pecado. Lo confieso, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador. Pero la verdad no siento ninguna vergüenza, Señor. ¿Por qué disfruto la mentira? El problema del pecado es que es sabroso, es delicioso. Si no, no sería atractivo, hermanos. Así lo presenta Satanás, como una carnada deliciosa que envía y avienta como si Satanás fuera un pescador y lo envía al mar, y esa carnada es deliciosa, atrae a los pescados, y ese bocadillo, esa lombriz, hermanos, sabe delicioso la lombriz. El pescado viene y muerde, se traga la lombriz, siente un gran placer al tragarse la lombriz, mientras la lombriz se va deslizando en su tráquea y pasa por el esófago y llega a su estómago. Aquel pez está gozoso, feliz de haberse tragado ese pedazo de pecado, pero después viene el jalón del anzuelo y se le destroza el hocico al animal y lo paga con su vida. Así es Satanás. Te va a ofrecer dinero fácil, te va a ofrecer buenos negocios, te va a ofrecer que no le pagas impuestos al SAT, que no verifiques tu carro, que trates mal a tu esposa, que te vayas en adulterio, que te encierres en la madrugada a ver tus cochinadas de pornografía. Y ahí vas, como pececito, en la tontería absoluta, en la necedad absoluta. Y ahí vas y muerdes aquello. ¡Oh! Qué rico se siente ganar tanto dinero sin hacer nada! Diciendo mentiras y defraudando al fisco y teniendo relaciones prohibidas con la mujer que no es tu esposa. ¡Qué rico se siente! Pero no hay ninguna vergüenza por el pecado, y Satanás viene tras de tu vida para destruirla. El pastor Watson dice que no solo es suficiente reconocer tu pecado, sentir dolor por nuestro pecado, confesarlo y avergonzarnos por el pecado, sino que hay una quinta etapa. Y la quinta etapa del arrepentimiento es el odio por el pecado. Llegar a odiar el pecado con todo nuestro corazón. Porque si hay algo que Dios odia, hermanos, es el pecado. Ezequiel 36, 31, os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones. Llegar a odiar el pecado, a odiar el pecado. Si tú estás batallando con una adicción, es que pastor, yo de repente me echo mis copitas. Pues sí, pero se te pasan las cucharadas, hermano. Es que no es pecado tomar una. Pues para ti sí, porque tienes una tendencia al alcoholismo. No tomes. Porque si tomas media, si tomas una, te vas a ir con la 2, con la 4 y te vas a emborrachar. Estás ofendiendo a tu Dios. Pídele al Señor, confiesa tu pecado, reconoce tu pecado, siente dolor por tu pecado, vergüenza por tu pecado, pero pídele al Señor que te dé náuseas el pecado, que llegues a odiar el pecado. Y cuando estés en la próxima reunión social, tú eres un exalcohólico y te ofrecen tu caguama. Y tú, llévesela. Siento náuseas. Eso es detestable para mí porque trajo muchos problemas a mi familia y casi me divorcio a mi esposa. Así que llévese esa cosa. Llévesela. ¿Tienes problemas con el cigarro, con las drogas? Lo mismo. Qué sabroso, ¿verdad? El tabaquito. Pastor, es que yo me echo mi cigarrito de vez en cuando. Pues eso está ofendiendo a Dios porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo has entendido. Pídele al Señor odio y pídele al Señor vergüenza por el pecado, de tal manera que cuando te ofrezcan el siguiente delicado, no. Igual con la pornografía. ¿Cuántos jóvenes han venido a consejería? ¿Sabes qué? En las horas que tú veías pornografía vas a orar y vas a ayunar y vas a encerrarte con Dios de las 9 de la noche, toda la madrugada, hasta la hora que aguantes, y vas a sacar la computadora y el internet de tu casa y te vas a meter con el Salmo 1 y vas a orarlo y vas a clamar y te vas a poner de rodillas y le vas a pedir al Señor sentir dolor por tu pecado y lo vas a confesar y que te dé vergüenza y pídele que te dé náuseas, que llegues a odiar la pornografía. De tal manera que la siguiente vez que veas un espectacular pornográfico aquí en el periférico como los que ponen, o cualquier asunto que te surgiera, eso te... ¡No!
Yo odio eso porque ofende a mi Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo quiero tener temor de Dios. El pastor Watson, para terminar, nos dice que de nada sirve reconocer tu pecado, ni sentir dolor por tu pecado, y confesar tu pecado, y sentir vergüenza por el pecado, y hasta odio por el pecado. Eso no sirve absolutamente de nada si no cumplimos con la sexta y última condición del arrepentimiento verdadero. Número 6, abandonar completamente el pecado. Abandonarlo. Proverbios 28, versículo 13. Léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? El que encubre sus pecados, a ver, léanlo. El que encubre sus pecados, ¿qué? No vas a avanzar ni un metro en tu vida. No prosperará, mas el que los confiesa y no basta con confesarlos y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Versículo siguiente: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué te va a pasar si sigues encubriendo tu pecado? Pastor, es que soy una mentirosa. Le he mentido a mi papá, le mentí a mi mamá. Falsifiqué las boletas, le puse puro 10 y reprobé las 7 materias para que mi papá no me regañara y me dejara en la prepa, pastor. Es que confesarlo delante de Dios y delante de tu papá. Ay, yo pensé que nada más delante de Dios, pastor. Y le tienen más miedo al papá que a Dios. Increíble. Si tú le tienes más miedo a los hombres que a Dios, hay un problema grave en tu corazón, grave. Porque lo que cuesta más trabajo es confesarlo delante de Dios, del Rey del universo. Ya después confesarlo delante de los hombres, que paguemos la multa, lo que sea, nos reprueben, no importa. Pero debemos confesarlo delante de Dios. Si tú sigues encubriendo tus mentiras y sigues encubriendo tu pecado, y todavía eres de los varones, de las mujeres que ni le comparte la clave del celular a tu esposo. Mi celular es mío, mi amor, y no te puedes meter, es mi vida privada. Y tienen como 50 WhatsApps con corazoncitos, ¿verdad? Y tu esposo, ¿quién te está escribiendo? Son mis primas. ¿Cuáles primas? Son las primas de Satanás, hijo. Pero no le compartes ni la clave a tu esposa. Es un pecado muy grave. Tú estás encubriendo algo. Eres un mentiroso, eres un traidor, estás traicionando el corazón de Dios. ¿Cuánto ganas, mi vida? No te puedo decir, esa información privada, mi amor. Las finanzas yo las manejo. Información privada. Eres un mentiroso, eres un traidor. Y si tú sigues encubriendo tu pecado, no vas a prosperar. Un día vino un muchacho, me dijo, pastor, cometí adulterio, ¿qué debo de hacer? Ve ahorita saliendo de aquí, es muy fácil lo que tienes que hacer. Proverbios 28, 13 y 14, se lo leí como 50 veces. Le dije, es muy fácil, la Biblia es clarísima. ¿Quieres arrepentirte? Sal de aquí. Métete a un cuarto, confiesa y ayuna delante de Dios, arrepiéntete, que te duela tu pecado, siente vergüenza por tu pecado, y si no la hay, quebrántate delante de Dios. Y si no has nacido de nuevo, pídele al Señor nacer de nuevo, porque vas rumbo al infierno si no has nacido de nuevo. Y después, saliendo de ese ayuno, mañana a las 9, 10 de la mañana, se lo dices a tu esposa y a tus hijos. Ya cuando le dije lo de la esposa, lo de Dios sí le gustó, ¿no? Pero lo de la esposa no, porque le temía más a su esposa que a Dios. Y no obedeció Proverbios 28, 13 y 14. No le importó Proverbios 28, 13 y 14 y demostró que es un incrédulo. Un falso cristiano que cuando vienen las cosas difíciles se pone la cosa dura. Ahí sí yo no obedezco Proverbios 28, 13, Señor. Tú eres mi Salvador, Jesús, pero no eres mi Señor. Todos quieren a Jesús como Salvador. Sálvame del infierno, sálvame del pecado. Tú moriste por mí en la cruz, pero no quieren rendir su voluntad al señorío de Cristo. Tú lo quieres como Salvador, pero no como Señor. Así no es, hermano. O lo tienes como Salvador y Señor, o no lo tienes.
Y si no rindes tu voluntad al señorío de Cristo y te manejas con la verdad, y tu vida es una carta limpia, transparente y abierta delante de Dios y de las familias que te rodean, las personas que te rodean, tú eres un mentiroso, estás viviendo un engaño. Mi vida es una carta abierta. Esto es lo que soy, hermanos. Aquí están todas las virtudes, todo el fruto del Espíritu y mis defectos también. Todavía soy un pecador, oren por mí, pero esto soy, no tengo nada que ocultarles, absolutamente nada que ocultarles. Ahí está mi esposa, ahí está mi familia, ya saben dónde vivo, aquí estoy. Soy una carta abierta. Es tu vida una carta abierta, hermano, que todos podamos leer y no haya nada de lo cual te tengas que avergonzar. ¿Cómo está tu vida delante de Dios, hermano, hermana? ¿Tienes algo por lo cual debas arrepentirte, como lo explicó el pastor Thomas Watson? Tal vez, entrando en el contexto del pasaje, has juzgado a otros por sus pecados, te sientes mejor, te sientes más santo, te sientes más espiritual que la muchacha que vende su cuerpo en las esquinas, o que el asesino o el ladrón o el secuestrador. ¿Piensas que eres mejor? No eres mejor. No somos mejores que nadie. Nuestra calidad moral no es buena. Aquí el único que tiene calidad moral excelente es Jesucristo. Él sí es santo y puro. No juzguemos a los demás. Antes bien, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. ¿Hay algún pecado en tu vida? Fornicación, pornografía, adulterio, enemistades. Estás peleado con tu hermana en la carne. Pues hace 7 años que no le hablas. Hay un odio ahí porque ella se quedó con la herencia que te dejaron tus padres y te robó. Te robó la casa, te robó el dinero. Y tú ardes de pleito y de odio. Pero el domingo, ay Señor, maravilloso es el gran amor. No, hermana, tienes que arreglar eso. Hay envidias, hay borracheras, estás fumando, hay adicciones. Arrepiéntete delante del Señor. Arrepiéntete. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si no hemos muerto todavía y si seguimos vivos en esta vida, es por su misericordia y su bondad. Le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. De tal forma que debemos vivir una vida con una fe arrepentida. Todos los días continuamos creyendo en ti, Señor Jesús, y continuamos con un arrepentimiento constante. Los teólogos le llaman una fe arrepentida. ¿Hay en tu vida esa fe arrepentida? Un pastor puritano, antes de irse a dormir, se ponía de rodillas en su cama y decía: Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero esta noche tú puedes venir por mí y yo podría morir a las 3, 4, 5 de la mañana, una embolia, un ataque al corazón. Tal vez ya no despierte mañana. Por eso estoy aquí de rodillas. Perdóname, Señor. Todavía hay orgullo en mi corazón, Señor. Hoy no le compartí a nadie el evangelio, Señor. Hay tanta maldad en mí. Cámbiame, me duele, Señor, declararlo y confesarlo, pero me duele el pecado. Cambia mi corazón, límpiame, Jesús. Si no fuera por ti, Señor, estaría yo perdido. Me arrepiento con toda mi alma y te adoro, Señor. Y solo así, después de mucha oración y muchas lágrimas, ese pastor se iba a dormir, por si el Señor le paraba el corazón en la madrugada para presentar mejores cuentas delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste así delante del Señor? Uy, pastor, hace como 7 años. Hermano, por eso estamos tan atados al pecado. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que toque nuestras vidas, que nos ayude a reconocer nuestro pecado, a sentir dolor y confesarlo, sentir vergüenza y odio por el pecado y abandonarlo. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos, porque en estos breves versículos de Lucas capítulo 13 tú nos has enseñado cosas preciosas. Nos has enseñado que eres un Dios compasivo, misericordioso, Señor, que enviaste a Jesús para pagar por nuestra maldad, por nuestras traiciones, nuestras mentiras, nuestras falsas esperanzas. Señor, aquí estamos delante de ti. Y si tú tienes algo que confesar, ahí en voz bajita,
Confiésalo delante del Señor. Dile: Señor, yo no te puedo engañar a ti. Tú sabes que en mis ojos hay inmoralidad, que estoy llena de amargura. Mi carácter, Señor, estoy enojado siempre. Tengo contiendas, ando metida en chisme, en murmuración, difamando a otros. Perdóname, Señor, si he juzgado a otros por alguna desgracia que han vivido, y yo los he juzgado pensando que es por su pecado, que se enfermaron, que tuvieron ese accidente, que murieron. No es así. Perdóname, Señor. Me arrepiento con toda mi alma. Y dile al Señor: yo reconozco mi pecado delante de ti. Enséñame a sentir dolor por el pecado, a confesar mi pecado, sentir vergüenza y odio por aquellas cosas que dañan tu corazón, Señor. Y enséñame a abandonar y dejar completamente el pecado, Señor. Que mi vida sea una carta abierta delante de ti, que yo pueda caminar con la cabeza en alto delante de ti, delante de los hombres. Que todos sepan que mi vida es una carta abierta delante de ti, Señor. Y si tú no conoces a Cristo, amigo, amiga que nos visitas, recíbelo en tu corazón. Él murió por ti. No hay ninguna otra solución para el problema del pecado, para tus situaciones personales, tus traumas, tus vicios, tu maldad, más que Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Él te invita a que tú te arrepientas, que le entregues tu alma. Si alguna persona quisiera acercarse a Cristo por primera vez, por favor, con tus ojos cerrados, dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, yo reconozco tu señorío sobre todas las cosas, tu señorío sobre mi vida. Señor, yo soy un pecador, una pecadora. He fallado muchas veces, Señor. Te he ofendido con mis pensamientos, con mis acciones, con mis palabras. Señor, en muchas ocasiones te he traicionado. Pero vengo arrepentido a tus pies, arrepentida a tus pies. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo creo que tú eres el Mesías, que moriste en una cruz para pagar la deuda que yo tenía con Dios. Límpiame, Jesús. Sáname. Concédeme el precioso milagro de la fe y del arrepentimiento. Te recibo en esta hora, no solo como mi Salvador, sino como mi Señor, y rindo mi voluntad a tu señorío. Reina tú en mi vida, Señor. Te lo pido y te doy gracias en tu nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así tenemos que vivir todos los días. Si te enseñaron otra cosa en otra iglesia, ese no es el Evangelio. Este es el Evangelio. Diario. Una fe arrepentida. Diario. Humillados ante Dios. Las personas que hicieron esta última oración invitando a Cristo a sus vidas, tengo que aclararles algo. La Biblia no dice en ningún versículo: levantarás la mano y serás salvo. Pero sí les queremos pedir que levanten su mano para conocerles, para discipularles, para animarles, para orar por ustedes. Así que si tú por primera vez te acercaste a Dios, la Escritura dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ahí en Santiago. Si tú te acercaste a Él, Él se ha acercado a ti. Y yo te pido que tú perseveres hasta el momento que el Señor te conceda el milagro de la fe y del arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Si tú hiciste esta última oración aceptando a Cristo, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga, damita. Alguien más, Dios le bendiga allá atrás. Alguien más esta mañana que diga: sí, Señor. Dios la bendiga, damita, de este lado. Gracias a Dios. Alguien allá atrás. Dios le bendiga, caballero, bienvenido. Qué bueno que vino. De aquel lado también alguien, aquí esta damita. Dios te bendiga. Allá atrás también, allá me está apuntando nuestra hermana Edecán. Dios la bendiga, ya vi su manita, vayan por ella ya. Dios la bendiga, damita. ¿Alguien más? Dios te bendiga de este lado. Gracias a Dios. Es el momento más precioso, precioso de la semana para cualquier pastor.
porque es cuando el Señor toca las almas. Y aunque probablemente en este momento no hay salvación y un nuevo nacimiento inmediato, pero el Señor toca los corazones, se queda una semilla y hay que preparar el terreno para que esa semilla dé fruto, fructifique y esa persona nazca de nuevo. Tal vez hizo el llamado y tú no levantaste la mano, porque te dio un poco de pena. Bueno, te voy a decir que a Jesús no le dio pena morir por ti desnudo en la cruz, así que no te dé pena levantar tu mano. Si alguien no levantó la mano pero recibió al Señor, por favor levante su mano. Alguien más, para conocerte, darte un abrazo, instruirte en los primeros pasos en la vida cristiana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Un joven? ¿Un niño? ¿Alguna señorita? Allá atrás hay varias señoritas, varios jovencitos. ¿Nadie? ¿Todos ya son de Dios? Si viene el arrebatamiento ahorita, ¿todos ustedes se van? Más les vale. Levanten la mano, hermanos. Dios te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor bendiga tu matrimonio, tu esposo, tu esposa. Que el Señor bendiga a tus hijitos preciosos, a tus nietecitos preciosos que son bebitos, son niños chiquitos. Que el Señor los alcance, que nunca se aparten del camino de Cristo. Que el Señor te bendiga con salud física, en tus padecimientos, tus dolores físicos que tienes de cabeza, de estómago, de huesos. El Señor te sane, el Señor te prospere en todo lo que tú hagas y que nunca te apartes de este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien, el Señor andará contigo en tu entrada y tu salida. Que Dios te guarde y te bendiga siempre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.